Listo, Listo. profe. Gracias, ¿no? No, de nada, papá. ¿Quién arranca? Es la ventaja de Yo, los micrófonos libres. Uno les escucha todito. A ver. Ajá. bueno, silencio, por favor. Buenos Dale, días, Mari. profe. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre la contabilidad agropecuaria en las organizaciones. Para comenzar, tenemos que las organizaciones agropecuarias deben desarrollar actividades económicas mediante la producción competitiva de productos, incrementando mejores rendimientos y generando un crecimiento económico. Esto bajo una coordinación adecuada de los factores que inciden en la producción y asimismo implementando una producción agroecológica. Por otro lado, la administración de las organizaciones agropecuarias buscan responder 3 preguntas, que serían ¿qué producir, cómo producir y cuándo producir? Para tener un panorama de estas 3 interrogantes, se necesita tener información correcta y oportuna para poder proyectarse sobre lo que se producirá y a qué costos. Dicha información se obtiene de la contabilidad agropecuaria. La contabilidad agropecuaria se encarga de registrar y ordenar de forma confiable y precisa todo lo relacionado a dicha rama. La contabilidad agropecuaria es de suma importancia para el buen manejo y funcionamiento de los procesos y acciones que involucran sus activos biológicos. A Perdón, continuación, hija. viene mi... Okay. No, disculpe, si no tenían las diapositivas. Sí, claro. No. A continuación viene mi compañero Daniel y más adelante vuelvo a intervenir. Perfecto. Que no veo aquí la lámina compartida. Ajá. Ok, ya un segundo, bro. Pero según la computadora está compartiendo la pantalla. No me sale aquí. Buenos días, profe. Operador. Ahí sí sale ahora la opción de compartir pantalla. ¿Escucha? Pero no se ven las diapositivas. ¿Me escucha, profe? ¿Ahora sí? Ok, continúo, profe. Ajá. Ok, empezamos con lo que es la rotación de potreros. ¿Sí? ¿Qué es la rotación de procesos? Es un sistema que se hace para sacarle mayor rendimiento no solo al ganado, sino a todo lo que representa la parte del alimento del ganado. Es un sistema en el cual una parcela o el terreno en el cual se tenga a disposición a colocar el ganado se divide. Se divide en varios sitios en los cuales el ganado se va a estar rotando de un sitio a otro, de un potrero a otro. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de este sistema? Principios y fundamentos básicos. Bueno, debe existir una simetría en los potreros, es decir, todos tienen que tener los mismos sistemas de bebederos, todos tienen que contar con sombra, todos tienen que contar con un buen sistema de alimentación y además tienen que tener espacios suficientes para que se pueda mover tanto el ganado como el personal y la maquinaria, si en la finca o el lugar donde tienen los potreros usan maquinaria. Ahora, ¿en qué consiste el sistema de rotación de potreros? Bueno, es prácticamente lo que acabo de explicar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, en un sistema de rotación de potreros, las ventajas es que el ganado está mejor cuidado y hay un mayor cuidado del terreno. Se ahorra o se permite que el crecimiento de los pastos sea mejor, porque no se tiene la misma cantidad de ganado en un sitio todo el tiempo. Las desventajas, bueno, las desventajas son prácticamente que aumentan los costos.
los costos aumentan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un solo terreno tener todo el tiempo a los animales a tenerlos por separado. ¿Por qué? Porque primero el costo en cercado aumenta, porque no es lo mismo hacer una sola cerca que hacer múltiples divisiones. Al igual que los bebederos, se necesitan hacer más bebederos. Si en el terreno hay pocos árboles, se debe también hacer la inversión en hacer sombra artificial. En sí, la desventaja del sistema de rotación de procesos es que aumenta los costos. Ahora, con lo que respecta al periodo de pastoreo, ¿qué ocurre? Que en un potrero, para que el sistema funcione de forma óptima, los animales se deben tener entre un periodo de 7 a 10 días. Y depende del tamaño del potrero, la cantidad de animales que se van a tener ahí. ¿Para qué? Para que los animales coman el pasto que se encuentra allí, pero no se lo acaben. Y ahí es donde vamos al tema del sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque si se tienen muchos animales en el mismo potrero por mucho tiempo, no solo se van a comer todo el pasto, sino que estos van a empezar también a comerse las raíces. ¿Y qué ocurre? Que eso va a ser un incremento de los costos, porque luego va a tener que, cuando se saquen, se va a tener que volver a hacer la inversión con pasto, con fertilizantes, etcétera, 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 etcétera. Ok, otra cosa sobre la rotación, sobre el sobrepastoreo. Entonces, se tiene que procurar más o menos que los animales se coman dejen un 30% del pasto para moverlos a otro potrero. De esta manera, se garantiza alimento para largos periodos de tiempo, sobre todo si hay periodos de sequía, porque los animales no se comen todo el pasto y hay oportunidad para que el pasto vuelva a crecer, y mediante se van rotando los animales, cuando vuelvan a llegar a ese potrero, vuelva a haber alimento suficiente para que estén los días que se determinan que tienen que estar ahí. Planificación de la siembra. Bueno, con respecto al tema de la planificación de la siembra, es muy sencillo. ¿Cuál es la importancia? La importancia de tener un sistema planificado es que se logra aumentar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede llegar y decir, voy a sembrar lo que quiero, como quiero y a lo loco. No. Si se tiene una planificación de siembra, se logran cosas como el cuándo y el cuánto sembrar. ¿Qué pasa? No todas las frutas, ni todas las hortalizas, ni todas las legumbres crecen durante todo el año. Entonces, si se tiene un sistema de planificación de siembra a un mismo terreno, se le puede sacar rendimiento varias veces al año. Es decir, en el periodo en el que se puede cultivar cierta hortaliza, cierta legumbre, se cultiva. Pasa esa cosecha y si se tiene una planificación, inmediatamente se fertiliza el terreno y se vuelve a hacer otra cosecha. Ahora, ¿cuáles son la clasificación de las siembras? Bueno, la siembra directa. La siembra directa es la más común, que es cuando se siembra directamente la semilla en el terreno. La siembra de almacigo. ¿Cuál es la siembra de almacigo? Estos son estos tipos de plantas que pueden sembrar directamente en el terreno, lo que se tiene que sembrar aparte en una especie de macetas. Una vez la planta crece, es que se procede a plantarla en el terreno. Es un proceso más técnico, más con estudios de ingeniería, y ya son a grandes cantidades y de grandes empresas, grandes productores que pues producen cantidades de toneladas al año pues enormes, y necesitan pues unos sistemas muy precisos para poder sacar la rentabilidad que ellos esperan a una determinada siembra planificada. Ahora, con la rotación de cultivos, tiene que ver algo con lo que ya expliqué. ¿Por qué? Porque no todos las legumbres, no todos los cultivos se dan durante el mismo periodo de año. Si yo tengo un sistema de rotación de cultivos en un terreno, como ya expliqué, yo puedo sembrar varias cosechas en el año y no esperar. Si yo solo, por ejemplo, solo saco cebolla una vez al año cuando la cebolla se dé. Si yo tengo un sistema de rotación de cultivos en una sola parcela o en un mismo terreno, yo puedo darle rotación. Saqué la cebolla, listo, acomodo el terreno, paso al siguiente. Ahora, ¿cuáles son los factores para obtener grandes cultivos? Bueno, un buen terreno, el cuidado que se le da al terreno, usar buenos fertilizantes, pesticidas adecuados,
que el terreno tenga la cantidad de agua necesaria según el periodo de tiempo, porque no se usa la misma cantidad de agua en periodo de sequía que en periodo de lluvia. Si el terreno necesita sombra, si son en la parte del año que hay plantas que no necesitan tanta luz, sino también necesitan sombra. Entonces, son todos los factores, tanto naturales como artificiales o hechos por el hombre, que se necesitan para que sea efectiva dicha rotación de cultivos. También tenemos los tipos de cultivos. Tenemos mezclados. Mezclados es cuando tenemos, eso más que todo se da en los huertos de personas que en un mismo sitio siembran de todo. Siembran aquí tomate y aquí siembran pimentón y mezclan todo. Los subcultivos intercalados, ¿sí? También se siembra de todo, pero son más, en un mismo terreno, pero están ordenados. Y los cultivos a parcelas ya son a grandes cantidades, a toneladas y toneladas de cultivos, de siembras, pero por parcelas, es decir, en esta parcela se siembra un producto, y en esta parcela se siembra otro. Y pues ahí tenemos cuáles son las familias de cultivos. Las compuestas, más que todos tenemos pues los que son las lechugas, y crucíferas, el brócoli, los cucurbitáceas, el melón, las liaceas, la cebolla y los solanáceas. Muchas gracias, profesor. Continúa mi compañero. Bien. Muy bien. Yo les voy a decir. Tenemos que, en primer lugar, las consecuencias. Ahora sí salen las diapositivas. Profe, ¿se ven las diapositivas? No. Ahora como que va, oh, ahí sí, ahora sí. Acá sí. Ahora sí se ven. Ahora sí. Sí. Ajá. Ahora sí. Voy a hablarles primero que nada, de la relación costo-producto. Primero tenemos las consecuencias de los procesos productivos. Las consecuencias, pues, tenemos que puede ser sobre la sobreexplotación, ya sea por exceso de ganado en una cierta área o por falta de alimentos o nutrientes para los animales, lo que puede ocasionar costos elevados, por lo menos. Un ejemplo, si yo quiero formar ganado para la reventa de engorde, si tengo falta de nutrientes en los suelos porque no los administro bien o no les tengo el suficiente alimento, pues esos animales nunca van a llegar al peso ideal y por lo tanto van a recaer en pérdidas. O porque quiero seguir haciendo la recría y no le doy las vitaminas necesarias a la vaca, pues los animales se me pueden enfermar y pueden morirse y esas cosas, y podría también representar grandes pérdidas. En la valoración de los costos históricos, normalmente se utilizan como cuentas transitorias. Se utiliza para adherir teorías en costos de promedio por absorción en base a los activos biológicos, con una planificación de tiempo prolongado según determinen las políticas de la entidad. Las unidades productivas existentes, clasificando todo lo que representa un costo en el área de producción a la renta agrícola como tal.
o si no, o como gastos de la misma. En los inventarios de animales reproductivos tenemos como las vacas o los toros, esos se clasifican como activos fijos, mientras que los novillos, mautes, becerros se denominan como activos circulantes, ya que se pueden vender en un periodo de entre 6 a 8 meses. En la ganadería de recría, ahora vamos a hablar de los tipos de ganadería. La ganadería de recría se distingue en la producción animal de machos y hembras puros, con el fin de mejorar la genética de los rebaños comerciales, lo que requiere una buena ejecución de técnicas de calidad. En la ganadería de levante, esta se caracteriza en la producción de mautes para su engorde para la reventa, el cual debe alcanzar un peso establecido en el manejo general de la empresa. Por ejemplo, podría ser 300 kilogramos, siendo necesario nutrientes y pastos de calidad. La ganadería de engorde, esta promete ser más que un capital fijo, ya que se pueden comprar animales de un peso de 300 kilogramos para engordarlos, y al cabo de 6 meses aproximadamente pueden llegar a un peso de 450 kilogramos. Esto también depende del mestizaje y de la edad del ganado, y puede garantizar una gran cantidad de ingresos. La ganadería de leche, la función principal es la producción de leche, de tal modo que se toma en cuenta un rebaño de vacas, lo cual entre un valor del 60 al 70%, lo que radica ser destinados al ordeño, y el resto para la cría y descarte. Se deja una cantidad de estos porcentajes para alimentar las crías, y la otra pues simplemente para la venta de la leche. En la ganadería de doble propósito, pues sería una doble aplicación, ya que se necesita una mayor organización para manejar más de uno de estos criterios, ya que puede ser ganadería de recría, levante, engorde y productora de leche, pueden mezclarse todas a la vez, pero se necesita tener una mejor planificación y organización, porque si no podrían llegar al sobrepastoreo y tendrían escasez de alimento y representaría un costo demasiado elevado para la finca. La valoración de los costos se distribuye entre los activos biológicos en semovientes, cultivos y cualquier especie que por naturaleza evolucione por sí sola. Los costos recaen en el activo en proceso, tomando como un cálculo integral de la carga financiera. Es decir, no solo la mano de obra, insumos y carga fabril es lo imputable, también es imputable todo aquello que tenga relación con el logro del producto final. Es necesario entonces un mecanismo a través del cual se pudiera lograr la justa distribución de la carga financiera en los activos en proceso. Las razones que validan el proceso y la variable a través del cual pudiera lograrse viene siendo entonces el uso de la unidad animal como un criterio estándar. En la unidad animal, ya cambié la diapositiva. La unidad animal también se refiere como un índice de carga animal. Es un indicador técnico económico de la... Gracias, se cerró. Ajá. ¿Sí se escucha? Ajá. ¿Sí se oye? Sí. Ajá. Es un indicador ganadero que se utiliza para la explotación ganadera. Como índice es utilizado comúnmente para hacer comparaciones con los resultados de otras fincas que reúnen condiciones similares a la finca que se está analizando. Permite homogeneizar los diferentes tipos de animales con los que cuenta una explotación, ya que es una medida que se usa para convertir cantidades de las diversas especies de ganado en un patrón común.
tomando como equivalente a la hembra adulta de la especie estudiada. Se dice que la unidad animal es el equivalente al peso corporal del vientre adulto de cualquier especie. En el caso de los vacunos es de 400 a 450 kilogramos, que es el peso de la vaca adulta apta para la reproducción. Una unidad animal porcina sería equivalente aproximadamente a los 80 kilogramos. Y en los ovinos sería de 45 kilogramos, y así para todas las especies domésticas. Hay distintas fuentes y agentes que ya han validado el uso y criterio con éxito de la unidad animal para lograr los objetivos como valoración, avalúos rurales o para determinar la carga animal por hectárea. Para realizar la distribución de los costos es necesario conocer los eventos que definen cambios en el rebaño. Estos pueden ser los nacimientos, los destetes, las muertes, los traslados y ventas. Dependiendo de cómo se registren los gastos en la finca, se distribuyen estos a cada centro de costos, lo que permite a la postre conocer el costo unitario de cada animal. En la capacidad de sustentación de pastos, se debe tener la planificación del pastoreo, que estén bien adaptadas a las condiciones climáticas, que su capacidad de carga y sistemas sean los apropiados, y que además identifiquen fortalezas y debilidades que permitan facilitar un mejor manejo y el aprovechamiento de las mismas. La carga animal es la cantidad de que se pueden sostener en una hectárea. Ahí están llamando. Ajá. Sí, son canciones. Que se pueden mantener en una hectárea de pasto promedio por año, bajo determinadas condiciones de manejo, donde una unidad animal equivale a 400 kilogramos de peso vivo. Generalmente es variable y depende básicamente de la genética del pasto para responder a los factores que favorecen el crecimiento, como la humedad y los nutrientes en el uso del manejo de las mismas. Para determinar la carga animal, también es necesario conocer el rendimiento promedio real de materia seca total del pasto en el año, al momento adecuado de pastoreo y su distribución a través del año, que nos permita definir claramente los periodos de pastoreo, de corte para transferencia a épocas críticas y de suministro de forraje conservado. Este puede estar bajo condiciones de pastoreo entre las 6.000 y los 60.000 kilogramos de hectárea por año. Dependiendo del cultivar del pasto, humedad y niveles de fertilización pueden ser estimadas en forma directa a través de corte o por medios indirectos, como el uso de medidores discales previamente calibrados y con el desarrollo de una ecuación de regresión tipo lineal en áreas aprovechables de las unidades pastoriles. En la oferta de materia seca, este es el segundo criterio, la oferta de materia seca necesaria para mantener el pastoreo de una unidad animal por hectárea en el año se puede estimar en función a algunas experiencias. Por ejemplo, si tenemos una finca de 100 hectáreas de pasto con un rendimiento promedio al año de 30.000 kilogramos materia seca por hectárea y un 80% es aprovechable, esto nos indicaría que de los 30.000 kilogramos serían aprovechables 24.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Y si tenemos una oferta de 8.000 kilogramos de materia seca por unidad animal al año, la estimación de la capacidad de sustentación sería, primero va la estimación de la carga animal, sería equivalente a dividir los 24.000 entre los 8.000, lo que nos daría una capacidad animal, una unidad animal de 3.
siendo 3 la cantidad de animales que se estarían por hectárea. Mientras que la capacidad de sustentación se refiere a la cantidad de animales que puede sostener la finca. Se estima de la siguiente relación, sería la capacidad de sustentación igual a carga animal por la superficie de pastos de la finca por hectárea, dándonos como resultado que sería 3 por 100, nos daría 300 unidades animales. Después, pasa a la siguiente diapositiva. Tenemos la producción por unidad de área. La unidad de producción consiste en una serie de elementos como instalaciones, herramientas y personal que trabajan en equipo para desarrollar uno o varios productos. Es aquella encargada de suministrar los bienes o servicios demandados en el mercado y es la contraparte de la unidad de consumo. Podría asumir que una fábrica en sí misma entra dentro de dicha categoría. Una unidad de producción agrícola podría, por ejemplo, incluiría principalmente el terreno, los trabajadores y la maquinaria utilizada para la cosecha y post cosecha en una producción agrícola. Los factores que incluye la unidad de producción serían la tierra, que es el conjunto de recursos naturales que se utilizan para trabajar, ya sea por cultivos, pasto para los animales, son los suelos con los que se trabaja en la finca, ya agua, gas natural, flora, fauna, etc. El capital, todos los bienes durables que se destinen a la fabricación de otros bienes o servicios, como la maquinaria, el trabajo, el esfuerzo humano puesto por la producción de bienes y servicios, y la tecnología, que es el conjunto de conocimientos y técnicas, aparatos también que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema como tal. A continuación, mi compañera Valentina le dará unos ejemplos de los asientos. Continuando con mi parte de la exposición, yo explicaré unos asientos que están relacionados directamente con todo lo que mis compañeros acaban de explicar. Primero, conseguimos los asientos para la valorización por capitalización de la carga financiera en cada periodo evolutivo al costo histórico. Sería, asiento 1, sería costo de producción contra caja o banco. En este asiento se registra la compra de insumos relacionados con la producción de la renta agrícola. También tenemos el asiento 2, que sería centro de costos de crianza contra costos de producción. En este asiento se lleva la parte del costo de producción correspondiente a la crianza de lactantes. También tenemos el asiento 3, que sería machos lactantes, hembras lactantes contra centro de costos de crianza. Este asiento lleva la acumulación anteriormente suspendida en tránsito a la cuenta respectiva del inmovilizado biológico en formación, organizados por sexo de acuerdo a los individuos vivos que hasta ese momento deben absorber toda la carga de los costos. También tenemos asientos para la valorización por capitalización de la carga financiera en cada periodo evolutivo a valores razonables de mercado. Encontramos el asiento 1, que sería costos de producción contra caja o bancos. En este asiento se registra la compra de insumos relacionados con la producción de la renta agrícola. También tenemos el asiento 2, que sería centro de costos de crianza contra los costos de producción. Este asiento lleva la parte del costo de producción correspondiente a la crianza de lactantes. Y tenemos el asiento 3, que sería el asiento que diferencia los asientos anteriores que ya expliqué. ¿Por qué? Porque aquí incluimos los machos lactantes, pero en valor razonable del mercado. Las hembras lactantes en valor razonable de mercado, contra centro de costos de crianza, contra los machos lactantes en valor de libros, contra las hembras lactantes en valor de libros, contra el ingreso por evolución de machos y hembras. En este asiento se lleva la acumulación anteriormente suspendida en tránsito a la cuenta respectiva del inmovilizado biológico en formación, organizados por sexo de acuerdo a los individuos vivos que hasta ese momento deban absorber toda la carga de los costos.
considerando el valor razonable del mercado en el traslado como Y y el valor de libros hasta la fecha como X. Mi compañero Boada quiere agregar algo, ¿sí? Entonces los dejo con mi compañero Kevin Boada. Buenos días. Bueno, como nos dijo mi compañero Daniel Medina, en base a la rotación de los potreros, es muy importante, demasiado importante, hacer un buen uso, una buena administración de la rotación de potreros. ¿Por qué? Primero, agarra más valor, cotización. Si algún día yo quiero vender, no va a ser lo mismo que yo venda con una buena distribución de potreros. Es decir, si yo tengo una finca de 30 hectáreas, yo debería por lo menos, hacer una distribución de 30 potreros. Es decir, que un potrero sea de una hectárea. Entonces, no es lo mismo que yo tenga todo bien distribuido, todo bien bonito, es más, hasta con cercas de eléctricas. Porque las EPUAs, déjenme decirle que tiene sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Es más económico. Claro que sí, como no. Pero ¿cuál es su desventaja, amigo? Resulta y acontece que si usted tiene unos animalitos bonitos como unos toros salvajes o digamos unos búfalos, no, papi, ellos se van a acabar con todo, con todo. Y la cerca no te va a servir de nada. Ahora, cuando tú tienes una cerca eléctrica, más nada, con un equipo eléctrico, nos pone pero fino, nos pone a nicho, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una finca, no tiene rotación de potrero, es obvio que su cotización va a ser distinta, a pesar que tenga la misma número de hectáreas, ¿sí? Aparte de eso, quería también añadir de que en esa finca, en una buena distribución de potrero, es muy importante tener como un caminito, ¿sí? En donde el animal pueda salir y pueda hacer un transbordo a otro potrero. Y que también por cada hectárea, ¿sí? Lo más recomendable es que se tenga de 7 a 10 animales. Y que también el potrero le den un uso de 3 días. Como ya lo dijo mi amigo Daniel, puede ser que desgasten de una vez el pasto, con las raíces, y no, amigo, eso la inversión es más y más y más. Entonces, es importante conocer eso, ¿no? Y en cada potrero debe tener su propio bebedero. Eso sí, no puede faltar el agua. Una finca, lo primordial es el agua. Porque usted sin el agua, olvídese, en los tiempos de sequía, usted, bueno, hasta el ganado suyo va a sufrir. Y entonces, en vez de engordarlo, que es la idea para tener mejores ingresos, para luego ser vendido, lo que vas a tener es pérdida. Y cuidado, no se le muere. E incluso, en otros tiempos, cuando no había una buena distribución, ¿sí? Ni nada de eso, cuando venían los tiempos de sequía, automáticamente los finqueros, por salir del ganado, porque no tenía una buena distribución, no había agua, nada, ellos, por favor, quiero que me vendan todo el ganado. Y ahí era donde comenzaban de una vez y la carne automáticamente bajaba. Claro, entonces de una vez para el consumidor era, imagínate, en vez de comprar la carne a 10 pesos, la compraban en 7. Entonces, si me comprende, para un productor, para un empresario, hay que tener todo eso bien planificado. Ahora, yo quería ir en la parte de la rotación de los cultivos, ¿sí? Porque es importante de que ese suelo, ¿sí? Se haga varios cultivos en un mismo año, de manera que ese agarre varios nutrientes, ¿sí? Y automáticamente haga un buen paso y al mismo tiempo se pueda sacar una mayor rentabilidad, ¿sí? Una mejor liquidez. Ahora, ¿qué pasa? En los tipos de cultivos, cuando tenemos los mezclados, es eso mismo. Por ejemplo,
sin ir tan lejos, en la casa de mi abuela. Ella tiene un solar grande, ¿sí? Ahí por la ventana. Entonces yo veía, ella llegaba y tiraba todas las onzas por la ventana, para el solar. Y todo para el solar. Las onzas, los huevos, las ramas, los plátanos, todas las onzas, todo lo que sobraba. Y decía, pero, uy, pero, por favor, imagínate eso, más basura y más basura. No, amigo, después comencé a entender y esa tierra agarraba demasiados minerales, nutrientes, todo. Y es más, lo digo por el mezclado, porque ¿qué pasaba? Usted bajaba y se conseguía de todo. Era como un mercado, usted llegaba y recogía de todo. Y lo mejor era todo gratis, sin pagar. Ahora, en la parte de los intercalados, había otra cosa que quería yo comentar. Eso ahí se hace una siembra cuando se hacen por separación. Es decir, por ejemplo, los árboles. Usted, por ejemplo, usted no puede sembrar una semilla de aguacate y al metro sembrar otra. No, papi, usted ahí lo que va a hacer es un solicero, no van a nacer. Y entonces lo que va a tener es una pérdida. Y aparte, me vas a dañar la tierra. Pero no, entonces eso se hace bien una buena logística, de manera de que si yo siembro aquí un árbol de mango o de aguacate, póngale que a los 5 metros yo siembre otro, de manera que ellos puedan florecer y me puedan dar mejor o una buena cosecha. Y también quería comentarle yo que todo tiene que ser bien administrado, ¿sí? Bien estudiado, con un calendario. ¿Por qué creen que nosotros a veces caminamos por ahí y nos encontramos el tomate? No, a 5.000 pesos, no, chamo, caro, carísimo. Y llega ese y se responde, no, si usted no lo lleva, otro lo lleva. Pero uno, no puedo comprarlo, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan las épocas de las cosechas, cuando es febrero, marzo y abril, entonces ahí sí, me matan el tomate hasta decir basta. Es más, te dicen el kilo a 1.000. Y si 3 kilos por los 1.000, entonces uno se baja entonces por eso mismo, si nosotros como empresarios hacemos la cosecha del tomate en otro tiempo, déjame, va a ser un fracaso, va a haber pérdida, porque no se va a dar. Y aparte, todo también depende del clima de la región. No siempre se va a dar los cultivos, igual como las rosas. Las rosas se dan en las zonas andinas y no se dan en la parte del occidente o la parte llanera del país, ¿se me entiende? Entonces, todo tiene su propio porqué. Igual como el aguacate más nada se da para lo que es junio, julio y agosto. Igual como el mango, todo tiene sus propias épocas. Y por eso es bueno de que uno, para hacer un cultivo, es necesario preguntar, tener conocimiento, cómo, cuándo, dónde hacer el cultivo para tener una mejor rentabilidad, un mejor ingreso y bueno, felices todos. Así que muchas gracias. Claro que Mira, alcanzó un momento la reunión. muy bien, muy bien, muy bien. Excelente las aclaratorias y el complemento final. Los felicito, muchachos. Y qué bueno que pudieron estar los 5 en un solo sitio. Y gracias a Dios, pues también que no tuvimos ningún tipo de interrupción técnica, falla técnica. Pues también hace que sea mucho más fluido y que ustedes también estén más tranquilos y menos estresados. Felicitaciones, muchachos, también. Muy buen trabajo. Preguntas, los que estén conectados, que creo que no son muchos. A ver, no entendí muy bien la parte de los asientos, dice Franklin. Ajá. ¿Quién le aclara un poquito más? La parte de los asientos. Ya le vamos a dar la aclaratoria a la misma Franklin. Suárez. Niño con sueño.
¿Quiere también intervenir? Claro, con relación a los asientos, pues todo en función pues de lo que se esté haciendo. Por lo menos en el ejemplo aquí que tenemos de cuadrado, pues tenemos los costos de producción que variarían en función de pues lo que se esté realizando. Irían pues contra caja o banco, y por eso decíamos que podía ser como una cuenta transitoria, porque entonces esos costos de producción pasaban al centro de costos de crianza, donde se registra pues todo lo que involucre para los machos lactantes, la hembra lactante, y pues todo lo, pues como decía mi compañero, ¿sabes? Que siempre entran distintos costos, distintas cositas que van sumando y sumando, entonces hay que involucrarlas en esa cuenta donde se registra. Y claro, en el centro de costo de crianza, pues pasa a ser contra pues lo que sería los activos de macho y hembra lactante, pues. Y en relación a, y bueno, en el otro cuadro, pues tenemos pues parecido, pues, pero como decía mi compañera, ya vemos entonces ahora también con igualito con la cuenta transitoria de los centros de costo de crianza, pero entonces después vemos con machos lactantes y hembras lactantes y así, pero con relación del valor real de mercado y así pues. O sea, hay una pequeña diferencia ahí, pero de igual manera pues vemos lo que me refería, el de cómo pasamos del costo de producción al centro de costo de crianza, pues. Y después llevándolo a la cuenta del activo, que sería el macho lactante, la hembra lactante y así sucesivamente. Sí, bueno, lo importante aquí, Franklin, que hizo la pregunta, es que tenemos que indistintamente, no sé si sería bueno que aclararan en qué momento hacemos el asiento ese del centro de costo, en qué momento del año se hace. Si ayuda a Franklin algo más, y si no, pues yo lo complemento. No sé si me explico. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la capitalización, digamos que de alguna manera se están llevando las cuentas a gastos normales, ¿sí? Que le cargan la parte de gastos para el cercado, la cerca bien sea de alambre o eléctricas, le cargamos un gasto y yo le abono a una cuenta por pagar o a una caja o banco, sí, el pago que está haciendo eso. Sin embargo, dependiendo de cada cuánto tiempo se haga la capitalización, que yo creo que el término correcto ahí es decirle la capitalización de esos gastos, hay que pasarlos a unos centros de costos, y que son los centros de costos que ustedes estaban explicando allí. ¿Ok? Eso es lo fundamental, para que lo tengan claro. Creo que eso era lo... No sé si Franklin te quedó aclarado allí. Y alguno que tenga otra pregunta. Bueno. Quedó fino entonces. Bueno, muchachos, entonces ya con esto pues damos por concluido la exposición de ustedes. Nuevamente felicitarlos por la exposición. Y bueno, nos seguiremos viendo en el grupo y nos seguiremos viendo por las redes, cualquier cosa. Feliz fin de semana. Hasta luego. Tuvimos interrupción.